También otro punto en este caso para crear nuestro texto argumentativo es analiza. Es decir, define si la información contenida en sus fuentes presenta sesgos, si los resultados pudieron replicarse, cuál es su alcance, qué significa en realidad un concepto o palabra. Es decir, que si realmente el tema que se está tratando no se dejaron a un lado ciertos aspectos que son indispensables para hablar del tema. A eso se refiere con sesgos. A su vez, que realmente los estudios no hayan sido replicados, es decir, que puedan ser un plagio de otro trabajo que realmente ya se elaboró con más detalle o que realmente se esté repitiendo lo mismo que yo en diferentes fuentes yo he investigado. También por eso es importante comparar para saber qué autor lo maneja más detallado, mejor explicado y con mejores argumentos. ¿Cuál es su alcance? Es decir, eh, qué tanto llegó de ese tema. Es decir, si tengamos que llegar del 1 al 100, qué tanto fue el impacto y la relevancia de esta investigación. Si fue satisfactoria o insatisfactoria. A eso se refiere con el alcance. ¿Qué significa en realidad un concepto? Para decir que todos los conceptos que él los maneja, él los defina y sobre todo que sean entendibles y coherentes al texto que esté escribiendo. De lo contrario, esa fuente de información, si no me define los conceptos o divaga mucho o realmente no se explica como tal, ahí nos está marcando un primer banderita roja de la que debemos dejar esa investigación. Por nuestro bien, porque si no estaríamos argumentando a partir de un texto que no tiene una base sólida, ¿sale? Incluso también puedes contrastar posturas contrarias para determinar qué información se intercambia en esos enfrentamientos. Es decir, que si tú estás a favor de algo, también puedes leer textos que están en contra para ver en lo que tú puedes fallar y a su vez darle analizar el argumento del cual están criticando y a lo mejor reforzarlo o a lo mejor cambiarlo para que no carezca de esas deficiencias. O más bien para que carezca de esas deficiencias, a eso me refiero. Es por eso importante que no solo te enfocas en autores que estén en el mando de que afirmen algo o nieguen algo, sino que también es importante leer la postura contraria para así saber dónde te pueden atacar, la manera en cómo lo puedes resolver y a su vez a lo mejor encontrar una solución distinta a lo que normalmente se viene a ver. También, algo muy importante es el título. ¿Por qué? Hace referencia al tema central del texto. Con el título nos podemos adentrar, nos podemos enfocar en ese sentido de qué va a tratar el tema o cómo es que lo podemos escribir. ¿Sale? Es algo muy importante y algo que va a definir. Una vez que nosotros tenemos el tema del que vamos a hablar, podemos hacer el título. Y ojo con esto, el título se puede ir cambiando constantemente. El título cuando lo hacemos es un título tentativo, es decir, que realmente puede cambiar siempre y cuando enfocándose en el tema que estamos hablando. Si de lo contrario lo cambias a un tema que no está nada que ver, entonces mejor revisa bien tu investigación antes de que la termines, ¿ok? Eso es muy importante. Un título se puede hacer, como te digo, tentativamente, es decir, que lo puedes generar y a su vez puede ir cambiando siempre y cuando se relacione con lo que tú estés discutiendo o argumentando. Si vas a hablar sobre que es importante que cumplas las 5 libertades de los animales, como ciudad, una buena manera de identificar tu texto sería ética, equidad ambiental y derecho. Así nos da realmente que el título se relacione con el tema de el objeto que vas a estudiar y en ese sentido cómo es que lo vas a estudiar y ahí nos manejo un ejemplo. Ética es el tema y de la ética pues hay varios subtemas como por ejemplo los animales y de los animales que voy a observar pues el cuidado animal y en qué me voy a basar en los derechos y libertades. ¿Sale? Algo muy simple. Fíjate, tiene tema, la temática o subtema de este primer tema que escogió, a su vez de ese objeto que escogió, en qué características lo va a enfocar y sobre todo cómo es que lo piensa defender o cómo lo piensa abordar. Son 4 cosas muy importantes en este caso: la temática, subtemática, el sujeto y en este caso digamos el predicado del que va a hablar. Siempre así se hace un título. Digo, pero es tentativo y puede ir cambiando. A su vez también algo muy importante es la introducción. Ojo con eso y también recomendación. Esas introducciones por lo regular se hacen hasta el último del trabajo. ¿Por qué? Porque tú puedes realizar tu introducción y qué pasa si compruebas todo lo contrario a lo que primero dijiste o realmente no alcanzaste este objetivo.
Entonces es primordial que una vez que termines todo tu trabajo, lo realices la introducción para que realmente compagine, es decir, que tenga relación con lo escrito de tu texto argumentativo. Si no, de lo contrario, la persona que lo vaya a leer o la que estés con va a decir, pero pues aquí no me dices nada de esto, realmente dices esto, pero al último no llegas a esto o no defiendes esto, lo defiendes de diferente manera. Ojo con eso, es muy importante y eso te lo recomiendo. El título, bueno, la introducción, perdón, y también como tal la conclusión, se hacen hasta el último. Y ya cuando tengas terminado tu texto argumentativo. Y nos dice lo siguiente: comprende el primero de los dos primeros párrafos del texto, que por lo regular siempre está al principio. Siempre va a estar al principio. ¿Sale? Introduce las ideas principales que se desarrollan a lo largo de tu escrito. Por ejemplo, párrafo 1 presenta la evolución de las relaciones entre humanos y animales. Presenta los movimientos antiespecialistas, su crítica al especificismo y la necesidad de derechos animales. Es decir, nos habla del tema anterior, del cual definimos nuestro título. Y nos dice cómo realmente se va haciendo el título y a su vez como cada párrafo, es decir, al conjunto de renglones con el cual escribimos, nos va detallando cómo irá desarrollando su tema. ¿Sale? Pero principalmente nos dice que en la introducción aparece, en este caso, los dos primeros párrafos, nos dice cómo lo va a abordar, qué autores escogió, y a su vez puede que la mayoría de los casos dice, yo voy a afirmar esto, yo voy a negar esto, o llegué a la conclusión de que realmente no se puede realizar esto, o que hay que repensar más el tema y seguir investigando. ¿Sale? Por lo regular siempre los autores nos dicen de qué va a tratar su investigación con 2 líneas en la introducción. Por otro lado también tenemos los párrafos, y de los párrafos nos dice lo siguiente: no tiene número determinado de párrafos, es decir, los textos argumentativos, o para que tú hagas un texto argumentativo, tú puedes tener la cantidad de párrafos que tú quieras. No hay un mínimo, en este caso, para decir, pues sí, tiene que tener estos, ¿ok? Y dice, básicamente es la ampliación del tema central. Aquí explicas, discutes o argumentas con hechos verificables y opiniones propias o de personas o instituciones que refuercen tu postura, ejemplos, estudios o estadísticas. Por ejemplo, movimiento antiespecialista es lo que decía del tema que hemos abordado. Es aquí cuando ya desarrollamos o discutimos nuestro tema, es decir, nuestro desarrollo. La introducción, en este caso, sería como nuestro inicio, o más bien es el inicio. Después sería la problemática o el desarrollo, cómo vamos a defender eso, y ponemos los ejemplos, los argumentos, esquemas, notas al pie de página, aclaraciones, definiciones, todo aquello que nos ayude a ir dando forma a nuestro trabajo. Y es algo también difícil, ¿sale? Porque, como te lo dije, tienes que acomodar las ideas para que las vaya entendiendo el lector, y a su vez acomodar la información para que no se pierda y sobre todo sea coherente. Y otra, como también la conclusión también es importante. Dice, abarca los últimos párrafos de tu escrito y recapitula las ideas expuestas por incorporar comentarios a tus consideraciones finales. Es decir, una vez que lo introduje, ya argumenté, ya dije, ahora, ¿qué me queda? Es decir, ¿a qué llegué? O a qué no llegué también es válido. No solo tienes que llegar forzosamente a algo, no, si tengo que llegar forzosamente, a veces no se puede durante tu investigación, te vas dando cuenta. Y una vez que estés adentrándote a estos textos argumentativos, visualizarás que a veces no se cumplen como tal los objetivos, o se cumplen algunos y otros no, o se quedan por detalles. O también aquí puedes hacer consideraciones de lo que se trataría más de investigar para, en este caso, que tu investigación siga continuando. ¿Sale? También se hacen aclaraciones de a lo mejor por qué no se llegó, por ciertas temáticas, y es lo importante que recapitulas lo que hiciste, pero en este caso reflexionas, como te digo, a qué sí llegaste o a qué no llegaste, o que sí cumpliste o que no cumpliste. También, en este caso tiene que tener coherencia. Nuestro texto tiene que tener coherencia. ¿A qué se refiere? Organizar el texto y transmitir el sentido. Depende de la intención comunicativa. Es decir, nosotros vamos con una finalidad. Dice explicar, convencer, dialogar, emitir una postura. Todo depende del autor, lo que nosotros queramos hacer con ese texto argumentativo. Depende de la intención, pero sí es importante que esto se transmita en cada uno de nuestros trabajos. Es decir, si yo quiero empezar mi objetivo es explicar, bueno, que durante todo mi trabajo sea explicar. Que realmente no emito una postura, porque si emito una postura, entonces sería, bueno, aunque en esto cuando estás explicando, por lo regular también los autores ponen su punto de vista aunque no quieran, ¿sale? Pero siempre tratan de ser fieles objetivos al
la intención con la cual, o al sentido en este caso como lo maneja la diapositiva, de realizar un texto. Pero sí es importante que realmente tú como autor de un texto argumentativo manejes un sentido para tu trabajo, ¿sale? Eso es importante porque va a ser el hilo conductor, es decir, el mapa por el cual la persona lea tu texto sin complicaciones y por lo tanto lo entienda. De lo contrario, si la estás confundiendo constantemente de que ahora voy a explicar, pero ahora voy a afirmar, pero ahora voy a negar, va a ser algo muy difícil, no lo va a leer y sobre todo menos va a ser entendible. Y dice, requiere una estructura para organizar la información del tema, misma que necesita de una progresión, ideas principales, secundarias, ejemplos y conclusión. Organiza en subtítulos, capítulos o apartados, es decir, comenzamos con la idea central de nuestro trabajo, la apoyamos a partir de otras ideas que se llaman ideas secundarias y a su vez podemos dar un ejemplo como pueden ser esquemas, videos, memes, imágenes, investigaciones que ya se han abordado anteriormente, otras fuentes de consulta y a su vez podemos ahora cuando hablamos de todo esto emitir una conclusión, es decir, ahora que ya sé esto, lo firmo o lo niego. Y a su vez, esto también lo puedo organizar en pequeños subtítulos. Tengo mi tema y lo voy a dividir en capítulos. Y esos capítulos van a hablar primero de esto, el segundo capítulo de esto y ya el tercero para hacer las conclusiones de esto. Es decir, que lo tengamos de manera clara, paso por paso, para que así mismo la persona que lo lea sepa identificar cómo vamos ascendiendo para llegar a nuestro objetivo. Es decir, paso a paso. No queramos correr cuando todavía no sepamos caminar. Es decir, es paso a paso para que se vayan coordinando la información, para que se vaya ligando y cuando lleguemos al último quedan entendidos todos nuestro texto argumentativo. También la cohesión es muy importante y nos dice esto: establece relaciones entre las ideas de un texto y se enfoca en las oraciones y párrafos. Es decir, en cada párrafo nos va explicando el trabajo, nos va explicando el autor, o tenemos que explicar el autor su tema. Y uno por uno se va ligando. El párrafo 1 se liga con el segundo. El primero y el segundo se liga con el tercero. El primero, segundo y tercero se liga con el cuarto y así sucesivamente hasta que termine todo ese párrafo. Es decir, que todos se van ligando unos con otros para armarnos el rompecabezas de la investigación. Es decir, cada uno es una piececita que la vamos poniendo en el lugar adecuado, va encajando y con eso llegamos a, si estábamos armando un rompecabezas, a ver la imagen completa o en este caso ver y entender nuestra investigación. También la adecuación, es decir, que la adecuación o el lenguaje que tú utilices o los conceptos sean adecuados para el público del que tú vas a tratar. Si tú vas a tratar, por ejemplo, con una persona que no conoce nada del tema o que son para gente que apenas se va a adentrar, pues no le puedes hablar de vocabulario especializado, es decir, palabras que solo se entienden dentro de ese mismo tema, porque como no sabe del tema, pues como quieres que la entiendas cuando él no es un experto o cuando realmente no ha visto nada del tema. Es por eso importante saber a quién va dirigido nuestra información para escribir acorde a sus necesidades, acorde a su conocimiento, para que sea entendido y a su vez esto lo lleve a explorar más sobre nuestra temática. Y dice que también los elementos de texto deben ser afines a los interlocutores, al tema tratado, al canal, los soportes usados, también al canal es importante. Si yo voy a escribir en una diapositiva y esta diapositiva la van a ver niños que son de 5 años, pues no les voy a poner mucho texto porque si no se me van a aburrir. En este caso a lo mejor no voy a utilizar una diapositiva, voy a utilizar títeres o voy a utilizar un juego que para ellos les guste, ¿sale? Es decir, para cada destinatario, es decir, para quien va a destinar la información, hay que encontrar el canal adecuado, es decir, el medio por el cual transmitir la información para que quede comprendida, que llame su atención y que no sea confusa. ¿Okay? Si es un texto pensado para ser grabado o dicho como un discurso o un guión de podcast, este debe tener herramientas convenientes para tal propósito. Asimismo, si nosotros vamos a hacer un texto argumentativo, un texto literario, es importante que manejemos sus características como lo vimos anteriormente, que tenga una cierta estructura del lenguaje, que utilice cierto tipo de características argumentativas, que siga este tipo de intención para que realmente cumpla su funcionalidad, porque recuerda, cada tipo de texto tiene diferentes tipos de características que lo hace ser y si no las seguimos como tal, pues pierde su funcionalidad y por lo tanto no puede llegar el mensaje como lo queremos transmitir. Y por último,
Pues está carito porque te estarás preguntando, son muchas cosas, entonces, ¿cómo hacerle? Como te lo dije, puede ser que realmente ya todas estas las estés utilizando, la adecuación, porque también si te pones a pensar, antes de transmitir un mensaje dices, pero ¿cómo se lo diré? Porque realmente no conoce eso. Ahí te estás adecuando, en este caso, al canal o a la capacidad que puede tener una persona. También la cohesión, es decir, lo estás diciendo de una cierta manera que lo vas acomodando para que sea entendible. Y cuando termines el texto no quede ninguna duda. A su vez también manejas la coherencia, es decir, manejas una cierta intencionalidad y manejas cuáles son las ideas principales y cuál es la información accesoria. Es decir, todo esto lo vamos realizando día con día cuando nosotros sabemos y siempre nos ponemos a pensar en eso, en la coherencia, en los sentidos, en cómo iniciamos algo, en cómo lo vamos desarrollando y que en cada, no solo hablando, sino que también escribiendo o visualizando, vamos haciendo que realmente nuestro mensaje sea entendido y realmente en cada uno de ellos hacemos esto, ¿sale? Es lo que realmente hacemos y es lo que a lo mejor estarás pensando, pero ¿cómo lo hago? Realmente nunca he hecho eso. Y si te pones a pensar, constantemente lo estamos haciendo. Y hoy también en esta clase lo estás haciendo. Viste el título, te dejo una introducción. En cada una de las diapositivas hay un párrafo que habla de un cierto tema que se va enlazando uno con otro. Hay una cierta conclusión, como la carita del niño que estamos cuando observamos ya en la última diapositiva. Tiene que tener coherencia, tiene que tener un sentido, tiene que haber ideas principales, ideas secundarias, tiene que haber ciertos apartados, capítulos, como te los pongo aquí en el presente título. Tiene cohesión, es decir, que una diapositiva se va encajando una con otra para entender el tema. Una adecuación, es decir, que la información trate de ponerte memes o información no tan con palabras no tan rimbombantes o que sean que cuando las entiendas. Y a su vez esto desencadena en que realmente lo estamos haciendo en estos momentos. Como te digo, son prácticas de nuestra vida que normalmente usamos, hacemos de manera informal, porque recuérdalo, esto no solo es formal, no quiere decir que yo tenga que escribir de un tema que sea de importancia académica o social para yo emitir un texto argumentativo, no, también lo podemos hacer de manera informal. Y esto a su vez lo estamos practicando. Pero recuerda, es cuestión de practicar y sobre todo practicar, identificarlo y realizarlo. Porque pues sí, yo te puedo estar diciendo de algo, te puedo estar explicando, pero a la hora de escribir y es diferente. Ahí sí, cada uno tiene su manera de escribir, su propia manera de investigar, que si bien hay técnicas, pero cada quien le da su estilo, su sentido y a su vez le da digamos, su eficacia. Eso es lo interesante, que son técnicas que tú puedes utilizar para que cuando tú tengas que escribir un texto de cero, tú puedas realizarlo de la manera más factible, más fácil y que realmente no te quedes así como la cara del niño que está aquí enfrente, sino que realmente los puedas utilizar, pero como te digo, es cuestión de práctica. Y a su vez, esto que te explico, me gustaría que lo pusieras en práctica para mí, desde lo personal, desde una simple conversación común con alguien que tengas. Y verás, si es que realmente lo haces, que te gustará mucho también tener este tipo de introspección, porque ahora dices, mira, no había visto esta solución, o lo podía ver de esta manera y en ese momento no lo vi, rayos, lo hubiera visto. Y es cuando realmente te puedes analizar y te abre un sinfín de mundo de posibilidades dentro de un cierto tema. Y creo que eso es lo más notorio y sobre todo lo indispensable de esto. Que como lo vimos en la anterior progresión, que sea esta capacidad crítica y que realmente la plasticidad de tu cerebro no solo se estimula a partir de informaciones cortas, sino que sea una información detallada, porque recuerda que a veces los problemas se requieren de una solución a largo plazo, no soluciones a corto plazo. Si bien pues a todos nos gustaría resolver los problemas de corto plazo, ¿no? Pero a veces este tipo de cosas como son los textos argumentativos requieren de una investigación prolongada que lleva tiempo, esfuerzo, dedicación y sobre todo pues una aportación interesante que puede ser desde lo social, académico, pero como te lo digo, también lo puedes hacer tú desde lo común. Así que pues te invito a ponerlo en práctica primeramente desde tu aspecto personal para que tú vayas concluyendo o vayas identificando estos puntos que te acabo de decir y sobre todo los puedas ir mejorando conforme vayas aprendiendo más.
¿vale? Sin más, recuerda que puedes dejarme cualquier duda o comentario respecto a este tema, o también te puedo dar información sobre algún otro tipo de fuente que tú puedes investigar para que quedes mayor comprendido. Sin más, hasta luego, cuídate.